El licenciado Héctor Juliano te cuenta los verdaderos motivos del ajuste de Milei. El presidente parece que vive en otro país. Según cifras oficiales, vuelvo a levantar el papel este, se pagaron de intereses 8.400.000.000. O sea, las tres cuartas partes del superávit fiscal fueron para pagar intereses de la deuda. Para eso es el sacrificio que está imponiendo el gobierno Milei a la población argentina. Para pagar intereses y bicicletear, patear para adelante. A mí me da risa cuando el presidente agradece el sacrificio de la población. Le imponen un sacrificio, después le dan las gracias. Es como el ladrón que viene, le saca la plata y después le dice, le agradezco su colaboración, porque Tal la cual. gente no pidió hacer este sacrificio. Sí, un cinismo, Este es cínico. sacrificio se lo impuso el gobierno. ¿Y Sí. para qué se lo impuso? Para pagar deuda. Regalamos, porque nadie va a venir a llevarse una empresa que le dé pérdida, y mucho menos invertir, cuando en realidad también advertimos que muchas veces nadie invirtió nada y el capital social de los argentinos pasó a manos privadas, por ejemplo, a la familia Macri, o en el caso de los peajes. Entonces una ruta que ya estaba hecha, que pagamos todo, de repente le pusieron una cabina y empezaron a cobrar, sin invertir nada. Entonces nos estamos preguntando hacia dónde vamos. Para hablar de este tema, un especialista en materia de deuda externa y en materia de deuda pública, sea privada o sea de la República Argentina, o sea de los organismos internacionales. Vamos a hablar con Héctor Juliane. ¿Cómo le va, Héctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo le va? Y después de Gracias por este, llamarme. este, este breve introito, imagínese, estaba pensando, bueno, ¿hasta cuándo? Ya cuánto más daño nos piensan hacer, ¿por qué persisten en esta actitud? ¿Qué grado de corresponsabilidad tenemos nosotros? No digo nosotros, usted y yo, digo que algo será, pero yo no lo creo, porque usted es una persona que ha venido permanentemente ventilando estas maniobras en función de postergar, subsumir, colonizar a la República Argentina. Y usted siempre lo vino denunciando, Héctor. Por eso queremos hablarlo, porque lo que usted dice no se escucha fácilmente por allí. Nadie lo quiere decir y nadie quiere asumir compromiso. En efecto, acá hay una complicidad del silencio y una complicidad de la clase política. Y vaya detalle a señalar, Tal cual. la casta tan vilipendiada por Milei es cómplice de esta situación y en este momento Milei es aliado de esa casta. Y recíprocamente, la casta le ampara el silencio de Milei sobre la problemática de la deuda, que está tanto más grave que antes. ¿Me Claro. explico? Sí, Existe perfecto. una correlación, existe una relación directa entre la deuda, problema financiero, y la política. Lo que tantas veces el presidente Milei denota como casta. Ahora resulta que él está aliado con la casta política y las consecuencias son financieras. Y Ujú. como pasa siempre, el costo lo paga el pueblo argentino, ¿no? Lo pagamos todos nosotros. Pero más que enfoque general, si quiere, pasamos a unos datos de ubicación, si le parece bien, ¿no? Sí, por supuesto, por las coordenadas para que nos dé con más precisión a ver dónde estamos Sí, parados. bueno, lo primero y principal hay que reconocer que estamos en un estado de incertidumbre por falta de información oficial. El presidente se presenta cada tanto, da unos impulsivos discursos donde se larga conceptos pero no anuncia nada. Los pocos anuncios son discutibles, ¿no? No nos olvidemos que llegó aterrorizando a la población de que él venía a salvarlo. Lo sigue repitiendo que él vino a salvar a la Argentina de una inflación del 17.000% que no está demostrado en ningún lado. Ahora nuevamente, si no me equivoco, anteayer hizo declaraciones que no, que el salario real está subiendo, así como que la inflación está bajando, Sí, que la claro. Argentina está remontando, no sé, el presidente parece que vive en otro país. Pero dejando de lado estos comentarios marginales, voy a los números. Sí, En este momento, el stock de la deuda pública, aclaremos, siempre solo en cabeza del Estado central. No están provincias, municipios, empresas del Estado, organismos, etcétera.
ni juicios contra el Estado con sentencia en firme, de lo cual tenemos un agujero que Sí. también en gran medida es arrastre de la administración kirchnerista, en este Ujú. caso, en el caso judicial. Pero esto significa que la deuda ha venido aumentando casi a un ritmo de 10.000 millones de dólares por mes. Esa es la realidad. Hubo, eso sí, una licuación de deuda en pesos por la devaluación de diciembre, que el gobierno cifra en 54.000 millones de dólares. Así que si queremos ser justos y sacar los cálculos según los datos oficiales, tendríamos una cuenta simple. Cuando el gobierno asumió, la deuda era de 420.000 millones y hoy es de 476, es decir, habría aumentado neto 56.000 millones de dólares. Ujú. Estos son los datos de la deuda. Ahora bien, paralelamente el gobierno ha llevado a cabo lo que se jacta de haber hecho el mayor ajuste fiscal de la historia, que lo pague el pueblo argentino. ¿Cómo lo ha hecho ese ajuste? Ese ajuste lo ha hecho a través de una victoria pírrica para el superávit fiscal. Ujú. Lo ha hecho bajando los salarios reales, las jubilaciones reales, los planes sociales reales. ¿Qué quiere decir en términos reales? Que los aumentos de remuneraciones, sueldos, etcétera, se han producido por debajo de la inflación. La política es esa, que aumenten los ingresos, pero que los ingresos sean menores que el aumento inflacionario. En lo que va del primer año de la gestión de Milei, la inflación exclusivamente del gobierno ¿Cortaste? mileísta es de 166%. Y los ingresos varían según las áreas de trabajo, pero en el caso jubilatorio solamente creo que en un año han caído 18,7%. Y en las remuneraciones del sector público son creo que peores, más del 20%. Y varían según los rubros, porque hay rubros que están bien remunerados porque están en época de despegue, como el caso de petroleros, por ejemplo, mientras que otros, como construcción, están en déficit y con desempleo. Así que no tenemos un panorama uniforme. Lo único cierto es esto, que el gobierno, datos oficiales que tomo, puedo mostrarlo acá, esta planilla, puede bajarla cualquiera del Ministerio de Economía en la parte de boletín fiscal, base caja, y da un panorama de lo que ocurrió en el primer año de la gestión de Milei. Y aplicando el impuesto inflacionario, ojo, es importante porque los liberales durante décadas se han gastado en impugnar el impuesto inflacionario, ¿no? Hablando de que la inflación, como es sabido, actúa como un impuesto. Es Tal cual. decir, detrae el valor de los ingresos. Y con eso actúa como si fuese un impuesto, al revés. Esto se han cansado de decirlo los propios liberales. Ahora, cuando asume un presidente extremista liberal, lo primero que hace es usar el impuesto inflacionario para bajar los ingresos de la gente. Entonces se dio este proceso que creo que hemos hablado en otra oportunidad con usted y bueno, lo he repetido en muchos ámbitos, ¿no? Que en un año los ingresos fiscales, gracias a la inflación, porque más inflación es más recaudación de IVA para el gobierno, es más recaudación de ganancias, de impuesto al cheque, de impuesto a los bienes personales, o sea, los ingresos fiscales no se perjudican con la inflación, sino al revés, se potencian. Entonces, los ingresos totales que tuvo el Estado durante estos 12 Sale meses de igual. mi ley fue de 214% en total. Mientras que los gastos, gracias a la inflación que le fue licuando el valor de los gastos al Estado, aumentó en 145. Hay una diferencia de 70 puntos porcentuales de margen.
quiere decir que acá están los números redondos. Los ingresos aumentaron más que los gastos. Y gracias a eso, el gobierno tuvo el superávit fiscal que tuvo, que a noviembre eran 11,7, casi 12 billones de dólares, de pesos, perdón, de pesos, ¿no? Aclarando una cosa importantísima, que no solamente se suspendió la obra pública, sino que pasó a negativo. Tenemos que en un año el porcentaje de gastos de capital, que es la obra pública, la inversión pública del Estado, es negativa en 24%. Entonces, para no marear a la gente, el gobierno, gracias a la inflación, 166% en un año de Milei, no es arrastre, es inflación Milei, en un año aumentó los ingresos en 214% y los gastos en 144%. O sea, hizo el gap, hizo la diferencia que le permitió, junto con la paralización de la obra pública, obtener un superávit fiscal récord de casi 12 billones de pesos. Entonces, después de esta victoria pírrica para poder obtener superávit fiscal, viene la contrapregunta. Entonces, ¿para qué se utilizaron estos 12 billones de superávit fiscal? Fundamentalmente para pagar intereses de la deuda pública. Según cifras oficiales, vuelvo a levantar el papel que es el dato oficial. Se pagaron de intereses durante el periodo 8 billones 400. O sea, las 3/4 partes del superávit fiscal fueron para pagar intereses de la deuda. Y como si eso fuera poco, de los 3 billones y pico restantes, se convirtió una parte, la mayor parte, se convirtió en dólares para dejar depositados 1.550 millones de dólares para los fondos buitre que entraron con Macri y para garantizarle a los acreedores que la Argentina es pagador seguro, ya los convirtieron por anticipado y los transfirieron anticipadamente a Nueva York a través del Bank of New York, el BONY, que se llama, son las siglas del Bank of New York, que es fiduciario de los acreedores. Quiere decir que no solamente usamos todo el superávit fiscal para pagar intereses de la deuda, sino que el remanente todavía lo transformamos en dólares y lo mandamos anticipadamente a Estados Unidos desde octubre, noviembre, para garantizarle a los acreedores, señores, vamos a cumplir los intereses a pagarle a ustedes en enero. Y en enero, con los intereses de los fondos buitre que entraron con Macri, más los vencimientos de los organismos financieros internacionales, con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, se estima, porque hasta ahora yo no he visto una información oficial, pero se estima que el país tiene que pagar unos 6.500 millones de dólares, todo de deuda pública, la mayoría intereses. Para eso es el sacrificio que está imponiendo el gobierno Milei a la población argentina, para pagar deuda, y ni siquiera para pagar capital de la deuda, sino para pagar intereses y bicicletear, patear para adelante la deuda que tiene el gobierno. El Ministerio de Economía hace licitaciones quincenales, o sea, 2 por mes. Ahora la última la hizo creo que el 16 de diciembre, donde en promedio recicla, es decir, refinancia, bicicletea, patea para adelante un promedio de 6 billones de pesos por quincena. ¿Qué significa esto? Que bono que vence, yo lo pateo para adelante. ¿Y a cuánto lo pateo? Entre 2 meses y un año y medio. O sea, es como decir, hacer agua transitoriamente empujando el agua que está entrando como pueda. Las calificaciones le dan bien, le están dibujando buenas notas.
Los fondos buitre con la banca Morgan a la cabeza, que es la calificadora que le dibuja las notas, le está bajando el riesgo país a unos 700, 750 puntos básicos, que quiere decir que, lo aclaro para la gente, si si el fondo, si la tasa de interés internacional está alrededor del 5%, el riesgo país es la sobretasa que paga el Estado, paga el país acreedor Ponemos los dos. para colocar deuda. Quiere decir que si en este momento la Argentina paga deuda, tendría que asumir una tasa extraordinaria en dólares de un 12%. Es una de las tasas más altas del mundo. Mercado, sí. Las están pagando países endeudados sobremanera. No Ahora, sé si yo sí. voy ajustando lo que trato de hacer, el panorama de endeudamiento y la gravedad de este panorama, Tal cual. porque fíjese un Ahora, detalle. Héctor, le quiero hacer una pregunta. Todo esto tal cual Sí, está diseñado y vertebrado, y hasta se podría llegar a decir, en función de los acuerdos que hay adentro del gabinete y con aquellos que se avienen a comprar títulos, hay una complicidad en todo esto, pero esto no es gratis. sí, Aquellos se benefician, a exacto. futuro hacen una perspectiva en la cual dicen, nosotros nos vamos a ganar mucho dinero con esta canallada. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera lo vamos a pagar o de qué manera lo estamos pagando hoy? Para aquel que esté mirando la macro tal cual usted la relata muy bien, y Juan, que está del otro lado de la pantalla, dice, a ver, está todo bárbaro. El panorama es sombrío, es tormentoso. ¿Con qué más, a ver, tendré que pagar yo, encontrarme con qué realidad de vida más todavía de la que estoy viviendo? Mire, Aldo, si uno quiere buscar un modelo, lo tiene cantado. Haití. Es el modelo neomenemista. Sí. Uno toma los diarios del año 90, 91, 92 y le parece leer el diario de hoy. El mismo temario. El gobierno patea para adelante la baja de retenciones. Claro. Los empresarios le piden baja de impuestos porque mucho discurso, pero los impuestos no bajan. Han hecho todo un escándalo por el impuesto país, pero primero lo subieron del 7,5 al 17%. Uh-huh. Y después tuvieron el descaro de decir que reducían los impuestos porque lo volvían a bajar al 7,5. Eso parece un chiste, ¿verdad? Bastante. El recargo. Pero ese impuesto país que venía de la administración Fernández, digo yo, ¿no? De la administración kirchnerista, ¿qué ocurre? Ese impuesto país caducó ahora, justamente en estos días. Y es el único impuesto que por ley caía y no fue renovado, pero no ha habido rebaja de impuestos, porque la inflación potencia los impuestos y el gobierno gana más gracias a la inflación, porque más inflación, más recauda el gobierno por impuestos. Ahora, el cuadro de situación presente es recesivo porque la inflación elevada que ha generado el gobierno Sí. implica que ha caído el consumo. Con eso hay recesión económica y con eso desempleo. Con lo cual estamos haciendo el ajuste tradicional vía desempleo. Esto hace décadas el ingeniero Marcelo Diamant lo comparaba con la hibernación, ¿no? Y dice, el ajuste es como si nos dijeran, bueno, ustedes quédense tranquilos, traten de ahorrar, traten de respirar menos, traten de comer menos, traten de bajar los gastos. La realidad es esa, que la gente, lógicamente, sobrevive, ¿qué? Agotando sus márgenes de ahorro o liquidándolos directamente. El propio ministro de Economía, Caputo, tuvo la desafortunada expresión de decir,
y la gente va a tener que vender los dólares que tenía como ahorro para pagar impuestos. Así que no hay ninguna duda. A mí me da risa cuando el presidente en el último discurso agradece el sacrificio de la población. Bueno, nadie le pidió ese sacrificio, se lo impusieron a la población, Tal ¿verdad? cual. Le imponen un sacrificio, después le dan las gracias, ¿no? Es como el ladrón que viene, le saca la plata y después le dice, le agradezco su colaboración, porque Tal la cual. gente no pidió hacer este sacrificio. Sí, un cinismo, Este es cínico. sacrificio se lo impuso el gobierno. ¿Y Sí, para qué se lo impuso? Para pagar deuda. No sé tal si... cual. No, está clarísimo, Héctor. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosa.